Estamos de regreso en página 13, son los miércoles de tendencias y esta es la conversación con la que empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio. Em, ya me da como miedo. Vamos a hablar de, de la muerte. Es un tema tabú, pues, Es un tema también. tabú, sí, po, es súper tabú, está en todas partes, hablamos poco de ellas. Cuéntanos, Cristian Valdivieso. Oye, sí, está difícil entrarle al tema porque se puede entrar por distintos lados, pero efectivamente lo que voy a invitar a que reflexionemos respecto de este tema. Yo no voy a hablar como antropólogo ni como experto en la dinámica de la muerte, si se quiere, pero hay algo que me llamó la atención. Bueno, la semana pasada o hace 2 semanas, no me acuerdo, hablamos de cuidados paliativos y de alguna manera nos acercamos a la muerte. Hemos hablado durante este programa y de tendencias muchas veces de los cambios demográficos, del envejecimiento, el envejecimiento de la población y cómo la muerte ha dejado de ser algo como repentino, parte del proceso natural de la vida, sino que se ha alargado la muerte a propósito de las enfermedades y otras cosas y por lo tanto es un proceso más largo. Entonces yo dije, voy a mirar un par de datos que me llamaron la atención y eso me motivó a hablar de este tema. Y son 2 datos de una encuesta que hicimos nosotros en Criteria, que hablan sobre la percepción sobre la muerte en la población. Son 2 datos nomás. Uno que dice, ¿qué tan cómodo te sientes hablando de la muerte? ¿Ya? Como una pregunta directa. ¿Qué tan cómodos se sienten ustedes hablando de la muerte? Imaginémonos eso. Y la mayoría de las personas dice que se siente cómodo. ¿Ya? 68% más bien cómodo y un 32% nada cómodo o incómodo. ¿Ya? O sea, la gente dice, no me problema a mí personalmente hablar de la muerte. ¿Ya? Pero cuando preguntamos, ¿crees que en Chile se habla lo suficiente sobre la muerte y el fin de la vida? Es decir, los chilenos en Chile, el 90% dice que no se habla suficiente sobre la muerte y el fin de la vida. Entonces, yo me acordé mirando estos datos de lo que la gente dice muchas veces en las encuestas respecto del sexo, ¿ya? Que es el momento que uno no tiene que creerle a los encuestados, porque lo que dicen es que mi propia sexualidad como es, excelente, lo paso súper bien, maravillosa. Y el del resto, ¿Ah? y el del All day resto long, pésimo. all day long, y da, pero cuando le pregunto, y el del resto, Pésimo. no, pésima. Entonces, ahí hay algo que uno entiende como algo proyectivo, que nos muestra que de alguna manera hablar de la muerte es algo como incómodo, de alguna manera, ¿ya? Y además de incómodo, es algo como que se ha transformado en algo, o no se ha transformado, es algo muy poco cotidiano. A pesar de eso, la expresión o la muerte está absolutamente articulada en todo nuestro lenguaje cotidiano. Creerse de la muerte, uno dice creerse de la muerte. ¿Por qué usamos la metáfora de creernos de la muerte? Como algo bueno. Probablemente como algo bueno. Y probablemente se relaciona con que la muerte es el símbolo más poderoso, ¿verdad? Por lo inevitable que supone lo incontrolable y finalmente es superior a todo. Yo me creo a la muerte o alguien se cree a la muerte porque finalmente es superior a todo. Pero además usamos cotidianamente la muerte en nuestro lenguaje todos los días. Me muero de vergüenza, matarse trabajando, morir de amor, ¿ah? Perro muerto, Perro muerto, exacto. que 100% chileno está leyendo. Me dio un mortal, esto es mortal, sí, perro muerto, muy bueno. Entonces la muerte aparece en todas nuestras frases, en nuestras conversaciones, en lo que consumimos en el cine, en las noticias, lo que miramos en las guerras, pero sin embargo la muerte, cuando se aparece realmente en el horizonte más directo, como que tenemos dificultades de conversar respecto de ella, ¿ah? Como que hablamos en abstracto de la muerte, pero concretamente hay como dificultades en hablar de ella. Y esto es especialmente llamativo en una sociedad como la nuestra, que está marcada por el envejecimiento de la población, donde cada vez más la gente está muriendo con más años, ¿verdad? Y aumenta la esperanza de vida y convivimos con enfermedades crónicas, con dependencia, con cuidados paliativos y con largos procesos de final de vida. Es decir, la muerte ya no sucede prácticamente de un día para otro, como era antes, donde uno llegaba en ciertos minutos y se murió nomás. Ahora hoy día la muerte es como un proceso más largo, donde nos enfermamos, requerimos cuidados paliativos, vivimos más tiempo y por lo tanto la muerte deja de alguna manera de ocurrir como un momento específico en la vida muy concreto y como parte de la natural de la vida, de alguna manera. Por años, de hecho, las personas morían en sus casas. ¿Se acuerdan ustedes que había una velatón o se velaban en las propias casas y rodeadas de los familiares, de los amigos? Era como un rito simbólico como muy natural, muy naturalizado. Es decir, la muerte es parte de la vida como la vida es parte de la muerte de alguna manera.
La muerte era dolorosa, pero era visible, estaba ahí. Estaba ahí. Los velorios eran en las casas en general. Exactamente, Claro. los velorios, exactamente. Y hoy día la muerte suele ocurrir en hospitales, en las clínicas privadas, en residencias. Está más oculta la muerte, como que nos enteramos de que alguien murió, te avisaron de que alguien después de una larga enfermedad murió. De alguna manera son más largas y más silenciosas las muertes, ¿ya? Claro, y uno puede reflexionar también hoy día vinculado con lo mismo, que la modernidad o el progreso de alguna manera ha ido alargando la vida, extendiendo la vida. Y al extender la vida, y esto es una reflexión media volada, pero al extender la vida, también lo que estamos diciendo es que queremos que la muerte llegue mucho después, porque la muerte de alguna manera simbólicamente es algo indeseable, porque queremos extender la vida. Hoy día hay proceso de regeneración celular, de órganos y de otro tipo, nos imaginamos conquistando otros planetas para seguir viviendo en otros planetas. O sea, es como, olvidémonos de la muerte, tratemos incluso de superar la muerte, como que fuera un problema. Ni que decir los TEM para rejuvenecer, para alejarnos de la muerte. Y al mismo tiempo, entonces, la muerte se ha empezado a desplazar de la experiencia cotidiana. Ya se ha transformado como en un problema más que en un rito natural de paso, como otros ritos de paso en la vida, ¿ya? Otras culturas, como México, todavía desarrollan relaciones más distintas, relaciones más próximas con la muerte, menos distantes, menos tensas, si se quiere, ¿verdad? El Día de los Muertos no elimina el dolor, pero de alguna manera como que integra el dolor, integra la muerte como parte de la misma vida, ¿no? La gente se acuerda de sus muertos, no es como una cosa de todo o nada, desaparecieron por último. Entonces, bueno, esa es la conversación que quería plantear. Y hoy día el giro es que vivimos más años, que la muerte se transforma en un proceso, que nos hacemos los lesos muchas veces conversando de la muerte y que el foco está puesto en no morir, en rejuvenecer, en mantenernos en control y que incluso esta lógica de querer rejuvenecer, de optimizar el día a día, de ser más eficiente, de estar siempre activo, siempre presente, es una manera también de escabullirle el bulto a la conversación sobre la muerte y escabullirle el bulto a la idea, al hecho de que la muerte es algo tan consustancial a la vida que no podemos eliminarla de nosotros. Ahora, la pregunta que me hago siempre es cuándo prepararse para la muerte. Prepararse Bueno, yo creo que ese es en el términos, gran perdón, tema, sí. no, en términos prácticos. Bueno. O sea, cuando uno decide el testamento, ordenar mis cuentas, hablar con mi hijo para ver el procedimiento, porque siempre eso se pensaba que era casi moribundo en las películas, el señor casi muerto y el testamento lo abría, pero hay gente que se empieza a planificar mucho antes, con seguros de vida. Entonces, es reconocer que uno entra a la última milla de la vida, de la existencia, que para mí por lo menos es fuerte, terrible. Saber, por ejemplo, yo siempre bromeo con esto, pero ¿cuántos mundiales me quedan por vivir? Suponiendo que va a haber 30 años más. Así mide el Quique como lo Son que le va quedando. 8 mundiales, imagínate, 8 es re poco. Entonces, digo, cuando yo tengo ¿Cuántos álbumes Panini? Claro, ¿cuántos años nuevos te Claro. quedan? 30. Pero además antes, incluso el cambio demográfico también está marcado por la dinámica de la previsión social. Antes uno jubilaba y a los pocos años moría. Claro, eso es parte de los cambios demográficos. Era como natural, era como muy natural. Sí. Los ciclos de la vida estaban mucho más claramente Claro. marcados y Sí. delimitados. Hoy día eso Uno puede llegar a los puede ser un 98. chicle. Exactamente, puede ser un chicle. Como Y la de pregunta es hecho- cómo llegamos. Claro. Oye, yo tengo dos reflexiones, lo encuentro un gran tema. Primero, yo creo que hay que hacerse cargo del cambio demográfico, que es una sociedad que se envejece, o sea que la prolongación de la vida es un hecho. Y hay personas que están hablando de que definitivamente hay una cuarta edad, ¿ya? Antes llegábamos hasta la tercera edad, pero que estas personas dicen a partir de los 80, 85 años se abre una última etapa que antes no existía, de la cual también hay que pensar, ¿no? O sea, no solamente cómo quieres morir, sino cómo quieres vivir tu cuarta etapa, porque puede ser muy fructífera, muy agradable o no serlo. Si tú lo piensas como que va a ser, lo dejas como que sea digamos, el ritmo del tiempo normal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de robots que cuidaban ancianos? Esa Claro. anciana decía, mi único objetivo a esta altura es vivir en mi casa. Y para ella eso era lo más importante y este robot le ayudaba a que quería que su cuarta edad fuera en su casa y no en un senior suite o algo así. Entonces yo creo que es parte de pensar Sí. eso, cómo es mi cuarta edad, cómo me la imagino, cómo la quiero que sea. Pero también, perdona que una pequeña interrupción, también es una manera de seguir alargando la vida y conversando sobre la vida
y negando la conversación Ya, sobre es la que, muerte, ¿te fijas? Porque claro. es la cuarta edad y después probablemente vamos a tener Va en la quinta. edad, exactamente. Pero digamos, hoy día la cuarta edad existe, si la gente se está muriendo mucho más tarde, o sea, es una realidad que se abrió un espacio de tiempo que antes no había. Ahora, la última etapa de la vida, lo conversamos la otra vez cuando hablábamos de los cuidados paliativos y todo eso, yo creo que deben haber voluntades, así como se hacen testamentos, voluntad para la familia de cómo uno quiere morir también, cuánto tratamiento, cuánto cuidado intensivo, cuánto no, y dejarlo lo más claro posible de manera que la familia no tenga que lidiar como con esas dilemas, ¿no? Y les quería contar que hay un proyecto súper interesante que se llama Proyecto Moquita, que lo lidera Matías Reeves, que justamente hacen cafés de la muerte, así A como propósito de la experiencia con Exacto. su mamá, ¿verdad? Sí, y que ¿Cómo esto está copiado de cafés de la muerte que se hacen en Londres, partieron ahí, se hacen en distintas partes del mundo, en que se junta gente a hablar de la muerte, ¿ya? Qué buen tema. Y lleva harto tiempo este proyecto que hace Matías Reeves y un grupo de colaboradores muy destacados, en los cuales el tema es sentarse a un café o a una copa de vino, hablar de la muerte y romper este tabú y naturalizarla, que es lo que tú estabas planteando. Así que muy interesante eso, ¿no? Como una manera no tan dramática de pensar en la muerte, no en el momento que estás como con Claro. un ser querido o el momento cuando tú te sientes que estás en riesgo. Porque además el desarrollo médico, el desarrollo científico va alargando la vida, pero también nos impide hablar de la muerte. ¿Y por qué? Y la razón de por qué alargamos la vida, bueno, pueden haber miles, y es una gran pregunta, pero al mismo tiempo es porque queremos huir de la muerte. Y esa huida de la muerte supone que como sociedad en Occidente hemos empezado a desacoplar la muerte de una experiencia natural, Sí. propia de la vida como era antes. Entonces, antiguamente uno moría, nacía y moría en familia de alguna manera. Hoy día uno nace en un cierto lugar y después la muerte es como un espacio absolutamente de soledad. ¿Ah? No es solo lo previo a la muerte, sino que la muerte misma es la nada. Y nadie La cree- vida es todo, la muerte es nada. Pero de nadie alguna cree manera. No es acá parte de una dinámica. ¿Nadie tiene cree en la que vida ver- eterna? Bueno, es que esa es una Bueno. gran pregunta. La secularización de la sociedad, claro. entonces, como, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida y cuál es el sentido de la muerte? Para el que parte y para los que nos quedamos, o para los que se quedan cuando nosotros nos muramos. Y esa es una pregunta esencial, porque Sí. si si alguien no cree, es como, bueno, ¿por qué viví por qué quiero alargar esa vida y hasta qué punto alargar la vida? Y eso es bien angustiante. ¿eh? Me has hecho pensar demasiadas cosas. Tengo como una lista, puras cosas que no voy a resolver, pero es que, a ver, uno, la idea claro, del vivir bien, ¿qué significa vivir bien? Y cuidarte y después para morirte, ¿de qué? Porque, claro, antes te morías de un infarto porque no te cuidabas, qué sé yo, bueno, ya, y capum, o de un mega derrame cerebral. La gente cada vez morimos menos de eso y morimos más o unas vejeces que dice, bueno, en el hospital o no, o en la casa, hasta cuándo alargar la vida de las personas. Hablábamos el otro día con Quique, ¿verdad? Acá. O de unos cánceres que son las únicas cosas que no tienen remedio, muchas de ellas aún, que son unas enfermedades dolorosas, eternas y largas. Eso. Y lo otro, que no tienen ni una resolución lo que estoy diciendo. No, pero es parte Y lo de la otro ecuación. sobre convivir, conversando con una amiga que murió su mamá hace poco. Entonces decía, no quiero tener tantas cosas de mis papás y de todos los muertos que tengo a mi alrededor en mi casa, me pesan. O incorporarlos en tu vida. Y ponte tú los cementerios, que es una cuestión de que no tenemos espacio para los cementerios dentro de las ciudades. Y claro, son estos parques, pero lejos, pero igual uno no va, no tanta gente se hace el ¿Te tiempo acuerdas? para ir En a los ver. pueblos tradicionales, los cementerios todos adentro. estaban adentro de los pueblos. Claro. Exactamente. Entonces tú te topas, aquí el Quique se va a reír. Yo vivía en Londres, ¿ya? Ah, Y no sabía. me agarraba el deseo todo el rato con eso. No. Pero como son ciudades viejas y que no se expanden tanto, crecen más para adentro, tú te topas con el cementerio todo el rato. El ¿Son cementerio abiertos? pegado a la iglesia. Es que tú caminas y hay cementerios Claro. dentro de la ciudad Claro. todo el tiempo. Cementerios muy antiguos, qué sé yo, o dentro de las iglesias o pegaditos a las iglesias. Entonces hay una cuestión como una cotidianidad de tus muertos que están súper, súper presentes entre los vivos. Como con... Más naturalmente. más presente entre los naturalmente, vivos, que claro. eso es algo que
como que lo hemos ido tirando en nuestra ciudad. Como hacia la periferia, ¿no? De hacia la novela. periferia. Como O que que la muerte parezca- fuera un problema. Y Claro. los muertos también tienden a Sí. ser un problema, por lo tanto No los caben. eliminamos. O que no se sepa que es Claro. un cementerio porque parece un parque. ¿no? Claro. Claro. Que no, Parque. no se quita como lo típico, ¿no? Entonces Vamos a uno morir ya- los parques como son ahora, con Claro. lagunas. Sí. Mm. Son Sí. unos parques preciosos, Sí. pero tú decís, Y no hay cruces. Está Estamos todo, como está todo en el Todo, suelo. sí, Mm. y de hecho no sé si ustedes han Es como un recibido llamadas disimule de, total. no voy a decir de cuál, pero te llaman y te preguntan, a propósito, Cristian, de esta uy no se habla, pero te llama una persona del call center y dice, oiga, usted tiene 3 Ni- espacios, quiere tener 6 porque estamos haciendo una oferta especial claro. por si quiere tener 3 más, y uno está como en la mitad de algo y dice como voy a pensar qué otros muertos Yo de ya mi compré. familia, ya, pero digo, desde el punto de vista, o sea, como negocio no es tabú, porque yo digo, señorita, ¿sabe qué? Como que estoy en otra cosa ahora, no quisiera como pensar Estoy viviendo. quién se me va a morir mañana, ¿me Claro. entendí? No Que si le sé. estoy manejando, así Digo, que no hay- no no- quiere tener un cliente Sí, no- inmediato. Claro, exacto. No, pero digo, no hay esa delicadeza ahí se rompe, ¿no? De decir, bueno, este es un tema que uno piensa como, bueno, voy a agrandar mi... pero bueno, pero oye, los que quieran ir a los cafés de la muerte, vayan a la página de Proyecto Moquita y ahí sale cuándo es el próximo. Así que yo creo que me parece que, fíjate que es muy lindo lo que hace Matías Rives y su grupo, de pensar en esto, comentar esto, hablar de esto de una manera que no... Bueno, ritualizar más la muerte. El Pues, rito de paso que Claro, un decías rito tú. de paso, exactamente. Que habrá Ritualizar. Siempre después, las ¿ah? sociedades crean ritos en torno a los también. distintos momentos y a las distintas angustias que se van generando. ¿Cuál es el rito hoy día de la muerte? Es más un problema que algo natural de la vida. Es más casi un fracaso en muchos casos, más que algo natural de la vida como nacimos. Claro, todo lo que dejé de hacer es un fracaso. Todo lo que dije. me morí. Exacto, exacto. Y entonces surge otra pregunta que da para otra página 13, que es ¿por qué queremos alargar la vida? ¿Y para qué queremos alargar la vida? Bueno, y que es la obsesión de muchos millonarios Bueno, tech. Sí. Ahora, derrotar la muerte, Derrotar, comillas. Literal, derrotar la muerte. ¿Te fijas? Es como que la muerte hay que matar la muerte, porque la muerte es mala. por miedo a la nada también. Bueno, Mm. yo creo que ahí lo de la secularización es un tema importante. Ahora el miedo a la nada es una estupidez, porque sin nada, ¿para qué tenerle miedo a la nada si no vas a sentir miedo en la nada? Exacto. Más que miedo a la nada. Por eso- Si no hay nada, no hay miedo en la nada. Mm. Pero Claro. lo que dice la Consuelo creo que es interesante. ¿Ah? No es lo mismo morirse sabiendo que te vas a ir a un cementerio alejado y que algún día te van a ir a ver a estas muertes como eran antes, en las ciudades Integradas. antiguas que están integrados. Tú te quedas de alguna manera merodeando en la vida de los vivos. Qué angustia. Conozco un harta gente tema- que se queda a la mala con las cenizas en la casa. Me encanta. Y no las esparce. Ya. Y tampoco las... No, pero es ilegal porque Ah. tú tienes que inhumar. O sea, sí, inhumar, bien digo. Tienes que enterrar a las personas. Sí. ¿Ya? No puedes tener restos humanos en tu casa. Pero hay gente que yo conozco que hace el proceso de la cremación y después no va con el Sí, porque copón a enterrarlo. te entregan Con la el ánfora, cajita. te entregan el ánfora y te quedas con ella y tú se supone que tú la tienes que ir a esparcir a algún O lugar. a enterrar. A enterrar o a algún lugar. Y no la tiraron en ninguna parte. Tirarlo también es ilegal. Se lo digo. Ah, Por eso puede que lo caer. hacen escondido, pero lo tiran al mar, lo tiran Pero al se hace campo. escondido. me te estás puedes- cambiando mi ¿Ustedes sabían voluntad, un- porque esa era mi Bueno, voluntad. pero tú no puedes, son me esparcieran- son restos humanos. Oye, ¿ustedes no sabían a mí? O sea, yo he esparcido gente, y me encanta, es un proceso lindo. Pero es ilegal, chiquillos, no se puede, porque es un cuerpo. Cuando mi papá Los murió, restos de un cuerpo. cuando mi papá murió lo incineramos y nos dijeron, ¿sabe qué? Cremamos. Cremamos, hay un problema, porque el Ceremi está de vacaciones y no puede firmar el... Yo no tenía idea que el Ceremi tiene que firmar el decreto de incineración o cremación. Cremación. Mira. Claro, no es que la familia diga creme en el cementerio llega, no, tiene que haber una resolución sanitaria. Bueno, y por eso no es instantáneo. Pues, la persona queda ahí, el cuerpo de la persona queda en el crematorio por varios días. ¿Qué Rolling dijo que se había ennifado el papá? Se había jalado ¿Quién dijo eso? un Rolling Un Stone. Rolling Stone. Sí, contó una historia que estaba en una borrachera, tenía al No. papá Sí, Keith que- Richards. salió en el... Kate Richards, el chascón, sí. Salió en el país de España. No le creo nada. No le creo ni una cosa. Lo introyectó. Y vamos también. Sí. Y se puso rockero esto, de un minuto para otro. Bueno, por eso que es tan bonito Oye, gracias, entender que Cristian. somos solo polvo de estrellas. Como Ay, me dicen por ahí, a encanta. propósito, ¿te acuerdan? Sí, pues. Polvo de estrella. somos Saludos polvo a María de estrella. Teresa Ruiz Grande. Sí, pues.
Y a Así profe es. Massa y a todos esos grandes astrónomos de nuestro país. Oye, gracias, Cristian Valdivieso. 2015, que Richard quiere Bueno. que sus hijas ennifen sus cenizas. Ah, Diario ya. El País de España. Ok. El año 2007 confesó que había hecho este inaudito rito funerario con su padre. Ok, gracias. Bueno, algo, quedamos pensando en algo, ¿eh? Sí, Puede ser. sí. Ya, en lo que yo estoy pensando. En que estos son los miércoles de tendencias. En página 13, la conversación con que empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte.